Hola amigos, ¿Sabían que el Perú es un país lleno de cultura, tradiciones, paisajes y maravillosas historias que pasan de generación en generación? Desde la costa, la sierra o la selva, regiones como La Libertad, Cusco, Piura, Arequipa y muchas otras más conservan leyendas que forman parte de nuestra identidad y de nuestras raíces culturales. en esta oportunidad viajaremos hacia la Sierra Liberteña para conocer una interesante historia llena de misterio y tradición, exactamente al distrito de Quirubilca. Cuando pienso en ti, morenita, un volcán recorre mis venas. Quirubilca es un distrito muy importante de la Sierra Liberteña, ubicado en la provincia de Santiago de Chuco, a unos 130 kilómetros al este de la ciudad de Trujillo. Es reconocido por su gran actividad minera. De tu amor quisiera su mejor. Su nombre proviene de palabras de origen andino, Quiru, que significa diente, y Vilca o Huilca, que significa plata. Por ello, el nombre de Quirubilca es interpretado como diente de plata o diente sagrado. En tu amor yo solo quiero saciar mis. Su clima es frío y esto se debe a que se encuentra a una impresionante altitud de 4.008 metros sobre el nivel del mar. Entre sus principales atractivos destaca su plaza de armas, donde se encuentra un monumento dedicado al trabajador minero, símbolo del esfuerzo y la identidad del lugar. Este pueblo de la Sierra Liberteña es conocido por sus hermosos paisajes, sus montañas y las leyendas que forman parte de la tradición oral de sus habitantes. A continuación conoceremos la historia El Cerro Cholcahuanga, donde descubriremos una de las leyendas más representativas de este hermoso distrito. Espero que lo disfruten. El Cerro Chulcahuán. Don Manuel, una tarde empieza a relatar acerca de unas rocas que se encuentran ubicadas en las faldas del cerro llamado Chulcahuán. Esas rocas que están allí son los guardianes de las tierras que lo rodean. Así le comentaba don Manuel a una de sus sobrinas que lo acompañaba y lo ayudaba en los quehaceres del campo. El Cerro Chulcahuanga se encuentra ubicado a media hora de las minas de Caliacuyán y a varios kilómetros de Quirubilca. Continuando con su relato, don Manuel le dice a su buen sobrino: pues me remonto hacia el año 1880, cuando aún los españoles tenían dominio de las tierras del Inca, después del descubrimiento de la misma. Ellos aún en su propósito de continuar explotando a los hombres de esto entonces, entre ellos incluidos los mestizos y negros, que habitaban muchos pueblos, y como se sabe según los historiadores, habían hombres quienes se sublevaron contra los españoles, y como estos se creían dueños de las tierras, decidieron hacer expediciones para acabar con los revolucionarios quienes se oponían a la explotación española. Un día, una tropa española, que seguramente iba con destino a la provincia de Huamachuco, estando agotados por el trajín y el trote de caballo, decidieron llegar a las faldas del cerro Chulcahuanga y se les dispusieron a acampar para recuperar la fatiga. En realidad la tropa española no contaba con provisiones, se les habían agotado. Esto decía un indígena que se encontraba por aquel lugar. Estaba oculto, observando qué es lo que hacían los hombres que decidieron descansar en las faldas del cerro. Refería el indígena que seguramente estaban hambrientos, porque aquel cerro que se imponía para observar aquel plano del horizonte, de pronto empezó a mostrarle a los españoles las más exquisitas frutas, hermosas y deliciosas. No solamente esto les mostraba aquel cerro, sino también
empezó a mostrarles gigantescas plantas, asimismo riquezas enormes de las cuales no se podrán imaginar. Ante aquel espectáculo, aquellos hombres sedientos y hambrientos empezaron a subir hacia la cima del cerro portentoso que se puede observar bajo los cielos andinos de la Sierra Liberteña. Seguido, subieron uno tras otro, desesperados por apoderarse de todo lo que sus ojos veían. Después de rodear las faldas del cerro y observar exótica naturaleza, decidieron regresar, pero ¡oh, sorpresa! Ya no pudieron bajar como lo habían hecho al subir. Los caminos por donde habían ascendido hacia el cerro de repente se habían borrado. Absolutamente no existía ningún camino que les trajera de regreso. Se había tornado un gran peñasco, en un enorme abismo. Y en su desesperación por tratar de regresar con lo que habían conseguido, se lanzaron hacia el abismo. El indígena, cuando observaba aquellas sombras, quedó pasmado cuando caían y tocaban el cielo. Estas, al instante, se iban convirtiendo en piedras, conjuntamente con sus caballos. El indígena decía que aquellos españoles habían sido encantados por el cerro, por su ambición que habían mostrado. Se dicen que aquellas rocas que están formadas en las faldas del Cerro Chulcahuanga son aquellos soldados españoles que decidieron acampar en aquel lugar por aquellos años. Se dice esto porque aquellas rocas tienen la forma de humanos y de caballos. Además se dice que aquellas rocas son fieles guardianes del cerro, porque durante la noche no dejan que nadie se acerque por aquellos caminos que pasan cerca de las faldas del Cerro Chulcahuanga. Ahora dime, ¿tú crees que esta historia sea real o solo una leyenda? Muchas gracias por su atención. Esperamos que hayan disfrutado de este audiovisual y que esta historia nos ayude a valorar y reconocer nuestras tradiciones y leyendas de Quilpí, la región, la libertad. Hasta una próxima oportunidad.